Jesús vino para darnos vida abundante, lo dijo en Juan 10:10. Yo vine para darles vida y vida en abundancia. Una vida abundante es una vida plena, es una vida completa, es una plenitud integral. La palabra abundancia del griego significa superior en cantidad y en calidad. Entonces Jesús nos está diciendo, tú no tienes que resignarte a hacer otra estadística de divorcio, otra estadística de depresión, de ansiedad, de pánico, de miseria, de ruina, de pobreza, de escasez, de tristeza, de soledad, porque yo vine a darte una vida abundante. Jesús te está diciendo, para eso vine. Y aprendimos que esa vida abundante es la expresión o el resultado de tener una relación íntima, cercana con Dios como Padre. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que esa no es la realidad de la gran mayoría de los creyentes. La realidad es que la iglesia está llena de personas que, aunque son hijos, digo amigos, son hijos. Súper importante. Son hijos. Aún tienen una mentalidad de esclavitud, de servidumbre. Y por esa razón no disfrutan la vida abundante. Romanos 8:15, el apóstol Pablo dice, porque Pablo se dio cuenta de esto. Entonces le escribe a los cristianos que estaban en Roma. Le dice, ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Está diciendo, ustedes porque siguen viviendo en esclavitud. Dice, ustedes recibieron el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Padre, Padre o Abba, Padre. Esa palabra Abba es una palabra del arameo que significa papi. Cuando estuve en Israel hace muchos años, estábamos en el mar de Galilea. Por cierto, vamos a hacer un viaje a Israel el año que viene. ¿Ok? Entonces, cupo limitado. Si quieres ir con tu pastor a Israel, métete en la página web. ¿O con quién tiene que averiguar? Con Jessica Lynn. Como decía mi cuñado, decía Jessica Lynn, cara de patín. Así le decía cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Sí, a tu tío era que te decía así. Cara de botín, porque usaba botas. Jessica Lynn, cara de botín. Ortopédica, ay Dios mío. Mi amor, tú seguro te veías linda. Tú te ves linda con todo mi corazón. Ok, hasta con botas ortopédicas, baby. Te ves preciosa. Ya me imagino, preciosa Jessie por ahí. Es tremendo. Digo conmigo, la vida abundante. Pablo se dio cuenta y Pablo está diciendo, ustedes no reciben un espíritu de esclavitud, ustedes reciben un espíritu de adopción como hijos. No son esclavos, son hijos. Entonces, si son hijos, ¿por qué están viviendo como esclavos? Si el espíritu que los adoptó es el que les permite llegar delante de Dios con confianza. En el viaje a Israel hace tantos años estábamos en el mar de Galilea y en el bote lo dirigía un judío mesiánico que se había convertido al cristianismo y tenía su nene como de 6 añitos con él, y entonces nos enseñaron la pesca, estábamos adorando. Él puso unos parlantes en el barco y puso música cristiana en hebreo, en inglés, en español. Fue una cosa bien tremenda, pero lo más impactante para mí es que el nene le decía Abba, Abba, Abba. Y yo pensé que esta palabra Abba era una palabra que ya no se usaba, porque uno asume que pues las palabras de la Biblia son del hebreo antiguo, dice arameo, y resulta que Abba, efectivamente en Israel Abba es papi. Como yo le digo papá, papi, papi, ni siquiera es oh Padre Santo. Entonces Pablo está diciendo, ustedes no logran acercarse a Dios con confianza, a Dios Padre, porque aunque han recibido un espíritu de adopción como hijos, todavía tienen una mentalidad de esclavos, y al no poder acercarse no disfrutan esa vida plena que viene como consecuencia de esa relación íntima. Es lo que yo llamo un hijo esclavo. Di conmigo, un hijo esclavo. O sea que la pregunta no es si es hijo, sino si vive y se siente hijo. La iglesia está llena de eso. En el primer libro que yo escribí, que se llama De esclavo a hijo, que es de este tema, hay un capítulo que se llama Ejército de esclavos o generación de hijos. En la iglesia cristiana es común encontrar que se está formando un ejército de esclavos. Hay mucha manipulación, hay abuso, hay autoritarismo. Tienen frases que yo aborrezco, como el que no sirve, no sirve. Horrible, porque te están diciendo que tu valor está en lo que haces, no en quién tú eres. O sea, reforzamos la mentalidad de que nuestro valor es lo que hacemos, no quiénes somos. Y nos presentamos, mucho gusto, reverendo Dugán, siervo de Jehová. Y esa palabra siervo le hemos dado un caché. Tú sabes, la palabra siervo para los venezolanos significa cachifa. Literalmente, la empleada, el empleado. O sea, eso es lo que significa ministro.
Pero nosotros en nuestro ego y en la necesidad de ser valorados y que nos admiren y nos idolatren para que nos sirvan y pacten y den, le subimos el caché. Entonces yo quiero ser en Barranquilla en el manteco, el cachifo, pero de caché. Mucho gusto. Su santidad José Víctor Durán, cachifo del Señor. ¿Cómo es la mentalidad de un hijo esclavo? Acompáñame una parábola muy conocida. Se conoce como la parábola del hijo, pero hoy le hemos cambiado el nombre. Hoy le vamos a poner la parábola del hijo impródigo. Siempre fashion, nunca in fashion. Entonces hoy no es la parábola del hijo pródigo, es la parábola del hijo impródigo, que es lo contrario a pródigo. ¿Sabe lo que significa pródigo? ¿Quién me dice qué significa pródigo? Derrochador, despilfarrador. La gente cree que pródigo es bueno. El hijo pródigo. No es que se despilfarró toda la herencia. Entonces vamos a hablar no del hijo que se fue, sino el que se quedó. El que se fue el hijo pródigo. El que se quedó es el impródigo, que es el más importante de la parábola. ¿Ok? Lucas 15:11 dice: oye, yo siento que Dios está haciendo algo tremendo y estoy emocionado. ¿Cuántos están emocionados hoy? Y ya vieron los pantaloncitos de su pastor. ¿Saben por qué? Por si me caigo, hace... Caigo suave. ¿Oíste? Como el pez globo. Ok. Lucas 15:11 dice: Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven, el pródigo, le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. ¿A quién les dio herencia? A los 2. A veces pensamos que nada más se la dio al que se fue. ¿A quién se la dio? Al pródigo y al... Muy bien. Versículo 25. Ya saben que el hijo se va, despilfarra, o sea, empieza a prodigar, ¿verdad? Y se gasta la herencia con mujeres, con trago, al punto que termina totalmente arruinado, dándole comida a los cerdos y anhelando que le dieran de la comida de los cerdos. ¿Ok? Y ese hijo regresa a casa. Porque el hijo dice: wow, los siervos de mi papá comen mejor que yo. Ya sé lo que haré. Voy a ir donde mi papá, le voy a decir que me arrepiento para que por lo menos me deje comer con los siervos. Entonces nosotros usamos esa parábola para hablar del arrepentimiento. El hijo pródigo no estaba arrepentido, lo que tenía era un hambre. Él ahí no le cayó un espíritu de arrepentimiento. Ay, Señor, he pecado contra el cielo. No, él dijo: wow, qué hambre, ya sé lo que haré. Lo que está es maquinando. Y el hijo vuelve. Y antes de que le dé una excusa al papá, el papá lo está esperando siempre, porque papá siempre te está esperando. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas despilfarrado, tu propósito, tu destino, tu fortuna, tu herencia, tu pureza, no sé, tus planes, tu carrera. Te tengo una noticia: el padre siempre te está esperando. Siempre te está esperando. Y el padre estaba ahí esperando, y cuando vio al hijo de lo lejos salió corriendo y lo abrazó. Y dice la Biblia claramente que el hijo ni siquiera dice, antes de que el hijo dijera una palabra, el padre lo besó, le puso un anillo que significa sigue siendo mi hijo, le puso calzado, mandó a hacer una rumba, mandó a matar un cabrito, y el otro hijo desde el bosque oyó la rumba y no había parlante. Para los que creen que Dios no le gusta la parranda, la Biblia dice que Dios hace fiesta en el cielo cada vez que alguien se convierte. Y no es alabaré, alabaré, alabaré. Okay. Entonces el segundo hijo llega a la casa y pasa esto. Versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. ¡Qué pecado! Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor, el que se fue, el pródigo, el que se enojó fue el impródigo, el que guarda, el que trabaja. Tú sabes, dice que se enojó mucho y no quiso entrar, se resintió. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo:
he trabajado para ti hace muchos años y nunca te he desobedecido. Di conmigo, trabajo y obediencia. Di conmigo, servicio y obediencia. Dilo, servicio y obediencia. Pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, el pródigo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó, pero hijo, tú siempre estarás conmigo, estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo es la mentalidad del hijo esclavo? Del hijo impródigo. La mentalidad del hijo impródigo. El hijo impródigo, el hijo esclavo piensa que el amor y la bendición de Dios son una remuneración por su servicio y obediencia. Quiero que escuche esto. El hijo que se quedó estaba peor que el que se fue. El que se fue por lo menos estaba seguro que era hijo. ¿Cómo lo sé? Porque pidió su herencia. Solo los hijos saben que tienen derecho a herencia. Al segundo hijo que se quedó le dieron la herencia porque los hijos siempre tienen herencia, creas que te la merezcas o no. Lo que pasa es que el que es hijo se la pilla cuando se la dan. El que no es hijo ni siquiera se da cuenta de lo que le dan. Siempre piensa que no le dan. Siempre está fijándose en lo que le dan a otros. Siempre se está comparando. Los hijos impródigos, los hijos esclavos, los hijos, pero con mentalidad de esclavitud, tienen un problema de comparación porque tienen un problema de identidad y creen que todo el mundo, la gente los ve más importante que ellos, los aman más que ellos, los valoran más que ellos. En la iglesia está llena de eso. ¿Cómo te parece? 5 años asistiendo y llegó ese pelado con esa pinta hippie, 3 meses y ya está cantando y tiene un tatuaje. La iglesia está llena de hijos impródigos. Los hijos impródigos están como este muchacho que cree que el papá tenía que amarlo y bendecirlo porque toda mi vida te he servido y te he obedecido. La iglesia promueve mucho que Dios te bendice si sirves y si no sirves no te bendice. Que Dios te bendice si obedeces, si no obedeces no te bendice, es más, te maldice. Y vemos la Biblia como un manual de obediencia y lo usamos como un manual de obediencia. La Biblia no es un manual de obediencia. La Biblia es una historia de un padre que está buscando a sus hijos. Y si llegamos a la iglesia con problemas de paternidad y de identidad, anhelando ser aceptados, valorados y amados, y llegamos a una cultura de hijos impródigos, con pastores que también son hijos impródigos y que utilizan el liderazgo y la autoridad para sentirse amados y valorados, y por eso abusamos y por eso manipulamos y por eso controlamos. Por eso nos da tanta rabia cuando alguien viene y te dice fulano se fue de la iglesia porque sentimos que atentan contra nuestro valor. Fulano se fue y está en Calvary. No puede ser. My precious. Entonces yo le digo, ¿y a dónde está? Está en Calvary. No, pero no se fue a la iglesia. No, pero se fue. No, pero esta no es la iglesia. Este de pronto es el callo del dedo chiquito de la iglesia, que es un cuerpo. Pero es esta. Somos posesivos. Porque la identidad de los líderes está en lo que hacemos y en cómo ustedes nos idolatran y nos sirven. Pastor, le cargo el maletín. Ay, sí, por favor. Humildemente, sí. Y el pobre va atrás. Y el pastor sale, le tiene el carro prendido, el airecito puesto, la cosa, y el tipo se monta. Mi amor, por favor, ahí viene la reina de la... Jessica Lynn, por favor. Ahí. Escudero, por favor, abra la puerta. Honra a la reina. Ay, perdón. No podemos ennoviarnos sin decirle a un líder. No podemos cambiar de trabajo sin decirle al líder. Y seguimos formando, si ves, hijos impródigos engendrando hijos impródigos. Porque el principio bíblico está en Génesis. Cada semilla se reproduce según su género. Un hijo esclavo no puede producir un hijo.
Yo solo puedo reproducir lo que soy. Me estoy haciendo entender. La mentalidad de esclavitud produce una vida llena de temor. Y las iglesias están llenas de gente con temor. Di conmigo, temor a fallar. Cuando creemos que el amor de Dios y su bendición tiene que ver con méritos, si ves, porque te sirvo, porque te obedezco, y yo estoy aquí todos los días metido en la iglesia y tengo a mi esposo abandonado, pero aquí estoy sirviéndote, Señor. No, pero es 31 de diciembre. Aquí 31 de diciembre nosotros no abrimos. ¿Sabes por qué? Porque el 31 de diciembre, el lugar más espiritual donde tú puedes estar es con tus hijos y con tu familia en tu casa celebrando Año Nuevo. No es la iglesia. Porque esto no es la iglesia, esto es un edificio. La iglesia son ustedes. Y yo no puedo robarles a tu familia, a ustedes, para venir a servir aquí y recibir el año en bendición. ¿Qué mayor bendición que estar con tu familia en tu casa? Pero hay gente que si se va para la casa, pastor, hoy no puedo, no sé, tocar el piano, la batería, es que llega una familia, me voy, no sé, lo que sea, me voy de viaje. Oh, estás poniendo primero las cosas del mundo que a Dios. Prepárate. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. No, y el man vuelve. ¿Cuántos saben a lo que me estoy refiriendo? Si ves, cuando creemos que el amor de Dios y su bendición tiene que ver con méritos, o sea, con algo que merecemos, entonces cada vez que fallemos vamos a pensar que merecemos ser castigados o sufrir. Porque si tú crees que la bendición la mereces por lo que haces, tú crees que el castigo lo mereces también por lo que haces. ¿Qué dice la Biblia? Uy, apenas voy por la tercera parte de la enseñanza. Efesios 2:8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Digo, amigo, no hay mérito. Dice, es un regalo de Dios. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Cuánto valen los regalos? ¿Qué hay que hacer para ganar su regalo? ¿Qué se hace con un regalo? Se recibe y se disfruta. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, dice la Biblia. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Quiero decirte algo. La gracia y la misericordia de Dios precisamente tienen que ver con que Dios no nos trata con base en lo que merecemos, sino con base en su amor a nosotros. Esta no va a ser una iglesia gobernada por el temor. Esta va a ser una iglesia gobernada por el amor. Y la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera él. Pregunta: ¿hay consecuencias por tomar malas decisiones? Sí, pero castigo y consecuencia no es lo mismo. Yo les tengo que enseñar a ustedes a tomar buenas decisiones porque a ti te conviene decidir sabiamente para que tengas una vida integral, próspera, productiva, abundante. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces no puedes orar todo lo que quieras, si no trabajas no comes. Y ya. Entonces hay consecuencias de cada decisión. Tu vida hoy es la sumatoria de todas las decisiones que tú has tomado. Entonces yo quiero enseñarte a tomar buenas decisiones. Dios honra las buenas decisiones y Dios te bendice, pero Dios no te maldice por una mala decisión. Separemos consecuencia de castigo. ¿Sabes por qué? Porque entonces le andamos echando la culpa a Dios o al diablo. El diablo siempre se lleva la gloria de nuestras malas decisiones. Lo hacemos más famoso de lo que merece. Te la pasas comiendo frito todo el día. Estás en una obesidad terrible, el colesterol por las nubes, los triglicéridos por las nubes, te da un infarto, estás en el hospital muriendo y dices, Dios mío, el diablo siempre sabe cuándo atacar. ¿Qué diablo ni qué diablo, brother? Si tú comes así, esas son consecuencias de tus malas decisiones. Entonces, el hijo impródigo, el que cree que todo es por merecerme, por lo que hago, por lo que obedezco, tiene temor a fallar. También tiene temor a no cumplir con el estándar de Dios. Si ves, en la iglesia donde gobierna este asunto de tienes que obedecer, porque si no, Dios, la gente siente temor de que no van a llegar a lo que Dios espera de ellos. Y los pastores somos muy buenos haciéndole creer eso a la gente. Tengo que orar tantas horas. Yo me acuerdo cuando salió el libro Buenos Días, Espíritu Santo. Qué bendición conocer del Espíritu Santo, pero qué terrible sentirte, perdóname, como un estiércol al lado del pastor Benigno.
que oraba mínimo 8 horas diarias. Y yo, ¿ya qué horas trabaja este man? Bueno, voy a ver lo que pasó con los hijos y con el matrimonio y con el ministerio. Pues si tú oras 8 horas al día, te tengo una noticia: no, Dios no trabaja por ti. Por ahí hay un meme en Instagram o en TikTok de un man, es verdad, en Dominicana creo que está vendiendo coco. Y el man dice: no, vamos a la iglesia. No, pero los cocos, vamos a la iglesia. Y el tipo dice: pero si voy a la iglesia, ¿quién me cuida los cocos? Y el man se fue a la iglesia y le robaron los cocos. Ey, no oro lo suficiente. Yo me acuerdo que yo oraba 15, 20 minutos, media hora. Y yo decía: ¿qué más le digo al Señor? Y ponía música y ya yo, ok, Señor, momento de silencio. Al minuto, bien awkward: háblame, Señor, y habla bastante para que pasen las horas. Te amo, hijo. Oye, por lo menos recítame el Salmo 119. No oramos lo suficiente, no ayunamos lo suficiente, no servimos lo suficiente. No puedo fallar en ninguna experiencia de iglesia donde tú no vas el domingo y parece que tomaran nota. O sea, lista. De la Oscarlo. La Saga Yesenia. ¿Cuál es tu apellido, Lemuel? Sotomayor Karen. Y la persona dice, el otro domingo llega. Y el pastor lo ve y dice: ven acá. O hasta un líder: ven acá, tú no estabas el otro domingo, te veo como quemadito. No, estábamos súper cansados, tú sabes, tanto llevo 18 años sirviendo en la iglesia, no había tenido ningún domingo y yo pensé que de pronto valía la pena descansar. Me fui a la playa. El domingo, a la playa. Llamen a la Inquisición, por favor. Aquí no es así. Nosotros confiamos que tú tienes la madurez para saber que es importante estar aquí y tienes la madurez para saber cuándo es importante estar con tu familia. Esperamos, gracias, esperamos que por estar con tu familia, me parece lindo, pero no dejes de congregarte. La Biblia dice eso, pero esa decisión es tuya, esa no es mía. ¿De qué me sirve tenerte todos los domingos aquí y tener una familia destrozada? Tú quemado, ya no puedes trabajar, no puedes producir. El hijo esclavo también tiene temor a ser desechado por Dios, a perder su salvación. Hay iglesias donde todo el mundo piensa más en el temor a perder su salvación que en disfrutar su salvación. Dice la Biblia que andan con una horrenda expectación de juicio. Ay, Dios mío, hice esto. Ay, Dios mío, hice lo otro. Ay, Dios mío. Entonces le pusimos categoría a los pecados como para saber con cuáles me preocupo y cuáles no. Y el papá le dice: pero hijo, le está diciendo, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Cómo así que toda mi vida me has servido? Toda tu vida me has obedecido. Y le está diciendo: ¿tú qué estás pensando como si fueras quién? Le está diciendo: tú eres mi hijo, pero hijo, recuerda quién eres. Todo lo mío es tuyo. No tengo que matarte un cabrito. Ve y agárralo. Todo lo mío es tuyo. No tengo que darte un trabajo. Ve y agarra el mejor. Todo lo mío es tuyo. No, que estoy esperando que el banco... Ve y agárralo. Todo lo mío es tuyo. ¿Cómo se produce un hijo esclavo? Ahora va a comenzar la prédica. Y necesito un voluntario. Isaac. Dije, necesito un voluntario que todo el mundo pueda ver. Tráigame al más pequeño de todos. Aquí Isaac arriba. No, esto es con todo. ¿Cómo se produce el hijo esclavo? ¿Cuántos quieren saber? Oye, esto no se te va a olvidar nunca. Todo eso era la introducción. Porque tú tienes que autodiagnosticarte si eres un hijo pródigo o impródigo.
si eres hijo o hijo esclavo. Si realmente en tu vida se manifiesta y se expresa la abundancia que Dios tiene para ti. ¿Cómo se produce un hijo esclavo? ¿Cómo es posible que alguien que sea hijo viva como esclavo? Es como tú enterarte que alguien es multimillonario, es un millonario, pero el man se está comiendo un cable pelado. Sí, pero ¿cómo es posible? Mira a su papá. Eso te digo yo a ti. Mira a tu papá. ¿Cómo es posible que hijos del Creador no expresen la abundancia del Creador? Y acuérdense que no me refiero a cosas. Se los expliqué el domingo pasado. ¿Cómo se produce? Tenemos que entender un poco cómo Dios creó al ser humano. Perdona que te voy a despeinar un poquito, pero se ve que tiene gel y laca ahí, que mejor dicho. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo un ser tripartito. Y lo primero que le dio fue el espíritu. Digan conmigo el espíritu. Lo puse aquí porque hay teólogos que piensan que el espíritu está aquí. De verdad. Hay gente que es más espiritual que otra. ¿Ok? Pero di conmigo el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Por cierto, antes tú eras más espiritual. Te has bajado, se ha puesto buen mozo, Isaac. You're looking good, bro. Y eso que tienes puesto hoy está... por favor. Entonces, el espíritu es la esencia de Dios en nosotros. Porque Dios nos diseñó para tener una relación con Él. Porque de ahí viene la vida abundante, es conocer al Padre. Entonces Dios no es tonto. Dios dijo, ok, si es para tener una relación conmigo, necesito darles mi esencia, crearlos en mi imagen y semejanza. Y la Biblia dice en Juan 4 que Dios es espíritu. Los que le alaban, los que interactúan, los que se relacionan con Él, lo tienen que hacer en espíritu y en verdad. Entonces Dios nos da un espíritu que es la misma vida de Dios adentro de nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Luego Dios nos dio el alma. No te lo metí mucho para que no te despeine mucho. Ok, estoy pensando en mí. Nos dio el alma, y conmigo el alma. El alma es lo que la Biblia llama corazón, también le llama mente. El alma es súper importante. En el alma están los sentimientos que están conectados a los sentidos, los 5 sentidos: gusto, olfato, tacto, oído y vista. Y a través de los sentidos el alma percibe, siente su entorno. Y entonces en el alma, además de los sentimientos, están los razonamientos, los pensamientos, donde está algo que ustedes yo les he explicado mucho, que se llama el sistema de creencias. Sistema de creencias, tu belief system, tu cosmovisión, cómo tú ves la vida, cómo ves el mundo, cómo ves las cosas espirituales, qué piensas de la familia, qué piensas de un papá, qué piensas de los hijos, qué piensas del dinero, qué piensas de la felicidad. Está en un cofrecito aquí, en el alma. Entonces tu alma siente. Y cuando va a razonar y evaluar lo que está sintiendo antes de poder decir, va al cofrecito y busca cosas similares que ha vivido antes o que le han dicho de la vida y de él o ella. Y con base en lo que encuentra, evalúa y razona lo de afuera con lo de adentro, saca una conclusión y viene la última parte del alma, que es la voluntad, la que decide y actúa. Entonces el alma es súper importante porque la Biblia dice que la que determina nuestra manera de vivir en la tierra es el alma. Dice Proverbios 23:7, pues como el ser humano piensa dentro de sí, así es él o así vive. Entonces tu manera de vivir está determinado por tu manera de, y el pensamiento es parte del alma. ¿Dónde se toman las decisiones? ¿Dónde se siente? ¿Dónde se razona? ¿Dónde decides tu manera de vivir? Porque ahí está tu ¿qué? Tu sistema de. Y luego Dios nos dio el cuerpo. Ponte ahí el cuerpo así como. No les voy a hablar mucho del cuerpo, pero el cuerpo es esta casa terrenal que Dios nos dio mientras estamos en esta tierra. Lo voy a sacar del medio para que no se me confunda. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Ojo con esto. La Biblia dice que el ser humano pecó. Y Dios le dijo al ser humano, si tú desobedeces lo que yo te mandé a hacer y comes el árbol, no tengo tiempo de explicar eso, tú vas a morir. Pero Dios no se refería a una muerte física solamente, se refería a una muerte espiritual. Entonces, cuando el ser humano pecó, el ser humano murió espiritualmente. Eso significa que quedó separado de Dios. ¿Cómo quedó? Y la vida abundante es ¿qué? Conocer a quién. Al Padre. Y lo aprendimos el domingo pasado de la ley, el principio de la ley del lugar de origen. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando quedamos separados de Dios, que es como el árbol que lo arrancas de la tierra, el árbol necesita estar en la tierra porque ese es su lugar de origen. Cuando tú sacas un árbol de la tierra, pierde la capacidad de alimentarse donde saca su vida y empieza a morir porque empieza a consumir la vida que tiene por dentro hasta que se seque y se muere. Eso le pasó a la humanidad. La humanidad quedó desconectada de Dios
y murió espiritualmente, automáticamente quedó desconectada de Dios. Pero al estar desconectada de Dios, empezó a afectar las otras partes del ser humano. Y poco a poco fue llegando la muerte al alma. ¿Qué significa? Que al estar desconectado de la fuente de vida, el ser humano perdió la capacidad de escuchar la voz de Dios, entender las cosas de Dios, porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, que hay que entenderlas espiritualmente. Entonces el sistema, la manera de pensar del hombre empezó a cambiar y empezó a alejarse de como Dios piensa. Por eso la humanidad hoy piensa tan diferente a como dice Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, tu manera de pensar determina tu manera de... Y al desconectarte de Dios, la manera de vivir del hombre empezó a cambiar, porque también cambió su manera de... Entonces el mundo, la tierra hoy, los gobiernos hoy, el hambre de la tierra hoy no es culpa de Dios. Porque las decisiones de cómo se gobierna el mundo no las toma Dios. ¿Quién las toma? El hombre. El problema es que el hombre cambió su manera de... En el huerto de Edén no había hambre, no había miseria, no había violencia doméstica, no había divorcio. Mientras el hombre piensa como Dios piensa, la bendición de Dios está ahí. Y luego, eso empezó a traer muerte al cuerpo. Y por eso tú te das cuenta que a medida que pasaron los años, el hombre cada vez vive menos, vive menos, vive menos. Matusalén, 1000 no sé cuántos años, 800 años, 600 años, 500 años. Y llegó un momento en la tierra que el promedio de vida era entre 25 y 35 años. O sea, la gran mayoría aquí estaría muertos ya. La razón que estamos vivos es porque la ciencia ha prolongado la vida del ser humano. Así está la humanidad sin Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Están listos para lo que viene? Me va a regalar 10 minuticos más. ¿Está bien? Ojo con esto. ¿Qué vino a hacer Jesús? Domingo pasado aprendimos que Jesús vino a reconectarnos con el Padre, a reconciliarnos con Dios. Mira cómo dice 2 Corintios 5:18. Uy, que usted no se le va a olvidar esto nunca. Quédate ahí donde está. 2 Corintios 5:18. Nada más queda hora y media, no te preocupes. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, con él mismo por medio de Cristo. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando, reconectando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Entonces, cuando Cristo viene y cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, lo que sucede es que el Espíritu Santo... Me estoy adelantando. Espérate. ¿Por qué Cristo vino a reconciliarnos con el Padre? Porque la única manera de disfrutar la vida abundante es una relación íntima ¿con quién? Con el Padre. Entonces Cristo dice, yo quiero que ustedes disfruten la vida abundante que el Padre les dio desde el principio. Pero para eso necesito primero reconectarnos con Él. Jesús no vino para llevarnos al cielo. La vida abundante no está en el cielo, la vida abundante está en el Padre. Por eso hay cristianos que no entienden eso y se quieren morir cuando la vida está terrible. Porque quieren salir de este infierno que llamamos tierra para ver si en el cielo vamos a poder tener esa felicidad que aquí no hemos tenido. Yo sé que la tierra no es fácil, pero tú en la tierra puedes vivir una vida feliz porque tú no necesitas morirte para tener al Padre. Entonces, para poder disfrutar, esto es duro lo que les voy a decir. Para poder disfrutar la vida abundante necesitamos experimentar algo. No me apaguen las luces, me apagaron las luces del auditorio. Algo que yo llamo las 2 etapas de la salvación. Esta es la prédica de hoy. Digo, amigo, las 2 etapas de la salvación. Digo, amigo, Jesús vino a reconciliarnos. Digo, amigo, para poder vivir la vida abundante. Ok, pero para que eso suceda, tienes que vivir las 2 etapas. Y yo, ¿cómo así, pastor? ¿Están listos para esto? Esto les va a volar la cabeza. Gálatas 4:4. La primera etapa de la salvación se llama la adopción. ¿Cómo se llama? ¿Saben lo que es la adopción? ¿Hay alguien adoptado aquí? Todos. Todos fuimos adoptados por el Padre. Tal vez no serás adoptado aquí en la tierra, pero la Biblia dice que en Cristo todos fuimos adoptados. La adopción, Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como hijos suyos. ¿Cuál es la primera etapa de la salvación? La adopción. ¿Qué es eso? Es cuando tú entiendes quién es Jesús.
lo que Jesús hizo por ti, su muerte en la cruz, y tú pones tu confianza para vida eterna en Él. Tú entiendes que tú no te puedes salvar a ti mismo, no importa cuán bueno seas. Y tú dices, Señor, ¿sabes qué? Yo te recibo como mi Salvador. Tú viniste para salvarme. El día que tú haces eso, la Biblia dice que el Espíritu de Dios entra a morar en tu espíritu y le da vida a tu espíritu. O sea, el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, entra a morar y con tu espíritu se vuelven una sola cosa. Te voy a dar una revelación grande. No se ora para arriba, se ora para adentro. Al Dios que tú le oras no está en el cielo, vive adentro de ti. Ay, que mis oraciones no pasan del techo. No tienen que pasar del techo. Porque Dios no vive arriba del techo, Dios vive adentro de ti. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Dios habita en su iglesia. Su iglesia es gente. Entonces tú eres vivo espiritualmente. Esta es la primera etapa. ¿Esta etapa qué significa? Mira, tremenda. Sucede cuando recibes a Jesús como Salvador. Afecta el espíritu de la persona. Ojo con esto. Romanos 8:17 dice: y como somos sus hijos, somos herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Ese concepto bíblico está basado en la adopción legal. En ese tiempo ya había notarías donde se adoptaban. Y la ley romana decía, el código de ley romana, que es el mismo que se estudia en las universidades hoy, sobre el que está basado la adopción de hoy, que cuando un papá venía y adoptaba a un niño, una niña que no tenía padre, en ese momento ese hijo, digan conmigo, automáticamente. Dilo, automáticamente llegaba a ser no solo hijo, sino codueño de todo lo que ese padre tenía. No era un proceso, era algo automático, inmediato. Entonces, la adopción no es un proceso, es algo. Si ves, en la notaría del cielo ya firmaron tu adopción. Tú no estás portándote bien para ser hijo. Tú ya eres hijo. Fue algo. Sucede cuando entiendes quién es Cristo para ti. ¿Me estoy haciendo entender? Ojo con esto. Esto es como un cambio de estatus, como a la persona que jura en la ciudadanía. Dice, pastor, por hacer una oración cambié y soy ciudadano del cielo e hijo de Dios. Así mismo como cuando juraste aquí eres ciudadano de los Estados Unidos. Es así. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los creyentes se quedan aquí. Yo creo que el 99% de los creyentes son esto que tú ves. Y hay un problema, que hasta que tú no experimentes la segunda etapa de la salvación, no puedes disfrutar la vida abundante. O sea, quedarte así es casi lo mismo o tal vez peor que alguien que no conoce a Cristo. Porque ahora no estás ni aquí ni allá. No puedes hacer cosas malas porque te sientes mal, te sientes pecador. Pero no puedes hacer cosas buenas porque todavía no piensas como deberías pensar. Tú estás como en el medio. Tú dices, pero es que antes me iba mejor. Tú no ves a mis amigos en el mundo que les va mejor y yo empecé en Cristo y me quebraron los negocios, se me dañó la familia. Porque estás así. Porque hasta que tú no vivas la segunda etapa, no podrás disfrutar la vida abundante que Dios tiene para ti. ¿Cuál es la segunda etapa de la salvación? Volvemos a Gálatas, pero ahora el capítulo 4, el versículo 6. Ahorita leemos 4, 5. El 6 dice: y debido a que somos sus hijos. O sea, fíjate que esta etapa no es para adoptarte como hijo. Esta etapa es para los que ya son. ¿Cuántos aquí ya son hijos? Esto es para ti. Dios envió al Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, que acuérdense que está aquí, en tu espíritu, a nuestro corazón. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Tócate el corazón. Acuérdense que en la Biblia corazón no es esto, corazón es esto. Alma, mente, corazón. Entonces Dios está diciendo, como ya tú eres hijo, necesito pasar a la segunda fase. Y no es solamente que tu espíritu ya está reconectado, que mi Espíritu Santo vive contigo, que ya tú eres hijo coheredero, sino ahora necesito que el espíritu que mora aquí empiece a influenciar acá y se mude para acá. Porque dijimos que como el hombre piensa así, entonces ¿de qué te sirve ser hijo y heredero si todavía piensas como un esclavo? Envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre.
Si ves, ya tú no tienes que forzarte por exclamar Abba Padre. Ya tú no tienes que, ay, créetelo, créetelo. No, el mismo Espíritu aquí te impulsa. Esto sucede cuando ya somos hijos. El espíritu de adopción se muda aquí y empieza a ejercer influencia. Y conmigo, influencia. Influencia. Por eso es importante discipularte. Por eso es importante congregarte. Por eso es importante estar en ambientes de presencia, porque todo eso promueve esto, promueve esta influencia. Entonces en la Biblia, cuando habla de santificación, no se refiere a esto, porque cuando tú recibes a Cristo, tú eres hecho santo delante de Dios. Esta es la santidad espiritual. La que necesitas para salvarte, para tener vida eterna, es esta, no es esta. Este proceso, la primera etapa, determina tu destino eterno. Si vas a estar con Dios o no, lo determina esto. Es automático y nadie te lo puede quitar. Ojo con eso. Pero lo que determina tu calidad de vida en la tierra es esto. Por eso puede ser un hijo viviendo como un impródigo. Pero hijo, todo es tuyo. Pero no lo entiendo. Tú me lo dices y no lo siento. Me siento menos, me siento el que no soy el favorito, que bendice a todo el mundo menos a mí, que no me lo merezco. Y el pastor me lo recuerda todos los domingos y mi líder de célula también. Y las canciones y mi e-group. Me dicen que si no voy, no valgo. Que si no sirvo, no sirvo. Que si no diezmo, no me bendicen. Que si me cambio de iglesia, Dios me maldice. Que mi familia se va a destruir en el momento que me vaya a otra comunidad. Yo sé que aquí a nadie le han dicho eso. Esto es inmediato. Esto es un proceso. Y conmigo un proceso. O sea, esto es inmediato. Esto toma tiempo. Y a medida que tú te vas permitiendo que el Espíritu influya en tu alma, va a llegar un momento que tu alma va a empezar a ser renovada. Tu manera de pensar va a cambiar. Cuando tu mente cambies la manera de pensar, entonces tú podrás empezar a disfrutar la vida que Dios tiene para ti. Por eso, mi esposa me preguntó esta semana, baby, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Y yo le dije, Lina, Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, no de su espíritu, porque de nada sirve estar así. Ya aquí estás transformado espiritualmente. Pero Dios quiere que haya congruencia entre quién eres y cómo te sientes. Y por eso dice, transfórmense, no te conformes a este mundo, no te resignes a ser una basura, no te resignes a ser mediocre, no te resignes a pasar por la vida sin pena ni gloria, no te resignes a vivir toda tu vida trabajando en algo que aborreces con un jefe que detestas. No te resignes a estudiar lo que tus papás te dijeron pero que tú odias. Mi papá quería que fuera ingeniero y yo quiero ser cocinero. Estudia cocina. Sino transfórmate por la renovación de tu mente. O sea, cambia tu manera de pensar y mira lo que dice. Para que verifiques, o sea, para que te des cuenta de que esto que está aquí sí es verdad. Que si eres coheredero, si eres heredero, si eres bendecido, si eres saludable, si eres feliz. Para que verifiques cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La primera etapa determina tu destino eterno. La segunda etapa determina tu calidad de vida en esta tierra. ¿Qué quieren hacer en las iglesias? Quieren hacer salvan a todo el mundo y después, sin cambiar esto, quieren cambiar esto. Se quieren cambiar tu ser externo. Tienes que vestirte como cristiano, tienes que oír música cristiana, no puedes bailar, no puedes tomar, no puedes ratatá, y empiezan una cantidad de reglas que ni siquiera están en la Biblia.
Y quieren obligar a gente a vivir así en esta incongruencia. Por eso la mayoría de los cristianos parece que estuvieran así, pero de verdad están así. Sepulcros blanqueados. Yo les he enseñado a ustedes que Dios no está en el negocio de maquillar muertos. Porque creemos que si habla como cristiano y creemos que hablar como cristiano, aleluya, gloria a Dios, la sangre de Cristo, Rambo, saca la bazuca. Muchacho. Semán está en fuego, brother. No, les tengo una más dura. Prepárense para esta. Shh. Así hay muchos líderes y pastores. Pero ¿sabe cuál es el problema? Digan conmigo, los dones del Espíritu. Los dones son de Él y funcionan en qué área del ser humano, porque son los dones de Él. Entonces, el don de milagros, ¿dónde está? ¿Desde dónde sale? El don de sanidad, ¿dónde está? ¿Qué quiero decirte? Tú puedes tener un pastor corrupto en su mente, haciendo campañas de sanidades. Y como Dios lo usa para sanar, que es un don, un regalo espiritual, asumimos que es un hombre de Dios. Jesús vino a darte vida abundante. Jesús vino a darte una vida superior. Superior no de ego, superior de calidad, en cantidad, de alegría, de salud, de paz. Pero esa vida solo se encuentra cuando hay congruencia entre quién eres en tu espíritu. Esto es tu realidad y tu manera de pensar. Hombres que están aquí, hombres. Estas mujeres, hombres. El pobre Johan aquí pariendo para que los hombres dijéramos algo. Y así somos los hombres. No me involucres a Dios en los negocios. Dios es Dios, los negocios son... O sea, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Tú no quieres que el Espíritu influya aquí. Porque quieres seguir manteniendo el control y perdóname, quieres seguir en tu corrupción. No quieres dejar de ver pornografía. No quieres dejar de meterte tu varetica. El que te está hablando, yo no nací pastor. Esta iglesia sabe que yo armaba los tabacos de marihuana con las páginas de la Biblia. Porque en Colombia, en Barranquilla, no había Red Dot, Black Dot, me los conozco todos. Y las únicas hojas que quemaban igual que las americanas eran las hojas de la Biblia católica, esas grandes. Yo me fumé los salmos, me fumé proverbios, me fumé romanos, todo. Y cuando fumaba o cuando me emborrachaba, porque yo les decía a ustedes que tomar no es pecado, pero cuando ya yo me emborrachaba o me metía a mis tabacos, yo escapaba a mi realidad. Sentía que se me iba mi ansiedad, porque yo sufro de ansiedad. ¿No han visto la piernita en la vaina y la cosa? Y yo, en vez de renovar mi mente y que mi realidad, la paz que tengo en Cristo, Él dijo, yo les dejé un regalo, paz en la mente y en el corazón. O sea, en vez de que eso se hiciera realidad, como yo no tenía esa realidad aquí, yo buscaba en el cuerpo algo externo que me ayudara a sustituir eso por unos minutos. Y tenía terror de confiar en esto. Entonces no quería soltar las otras cosas ni a las peladitas. Yo llegaba a la fiesta, yo conocí a mi esposa a un concierto donde llegué con 2 mujeres. Como diría aquí en Miami, la capital de Cuba, eso es verdad. Yo llegué con 2 mujeres preciosas, todo el mundo detrás de ellas. Yo así ve como el jeque en Barranquilla. Así. Un concierto de los prisioneros. Súbanse al baile de los que lloran. Y cuando vi a Jessica, hice así. Y volé a sus brazos y más nunca salí de ahí 34 años después. ¿Okay? Un aplauso para Isaac. Colócate de pie, iglesia. ¿Verdad, baby? Y ella con amor me retuvo. Ya puedes bajar. Amor disco. Yo salía de mis conciertos de rock. Yo era cantante de grupo de rock.
¿Y para qué? El man traía lo suyo. A Lali, el man tenía su cosa. Y yo me bajaba y ella se ponía así al frente de la tarima, en la escalerita donde yo bajaba. Ahí no pasa. ¿Qué bouncer? Ni qué bouncer de lift, ni de nada que ver, brother. Se ponía con una cara de esa de: te puedo matar en un segundo. ¿Quieres ser pulverizado en un instante? No se acercaba a nadie. Pulverizada así. Y mira qué tremendo. Entonces tú te preguntas, JV. Por eso es que a mí no me importa que me digan JV, José, pastor, pero por eso no me gustan tanto los títulos. Porque todos esos títulos han causado daño en el corazón de la gente. Los títulos no tienen nada de malo. El problema está en el corazón nuestro. Ese es el problema. JV, ¿por qué tengo esta mentalidad de esclavitud? O sea, ¿qué ha impedido que el espíritu de adopción se mude a mi mente? Porque si dice que Dios lo envió, ¿qué pasa? Voy a decir, imagínate que tú compras una casa nueva. Llevas años que te quieres mudar, estás en un efficiency de esos que mejor dicho, tiene que salirte para que entre el Espíritu Santo. Y Dios te bendice y te da una casa nueva en la playa. ¿Cuántos dicen amén? Ay, sí, ¿verdad? Firmas el título. Hey, la casa Dios te la da, paga. Y te da muebles nuevos. La compañía te dice, fulano, ya le amoblamos su casa, electrodomésticos nuevos, listo. Y tú coges a tu familia, mi amor, ven acá, niños, vamos a nuestro nuevo castillo. Y salen para su casa. Y cuando llegas a tu casa nueva, coges el aviso de se vende y uno y hace así, lo tiras. Tú tienes dueño. Y cuando entras a tu casa así, te encuentras que hay un homeless viviendo ahí. Pero sucio, mal olor, de eso que el man hace así, se desmaya. Una milla a la redonda se desmaya todo el mundo. Con pulgas en el pelo. Metido en tu nevera, usó tus platos, se vomitó en tu cuarto. Y el man ahí. Una pregunta, ¿tú mudarías a tu familia ahí? ¿Qué harías para mudar a tu familia ahí? ¿Lo sacas antes, sí o no? Tú dices, este inquilino en qué momento se metió. Entonces tú tendrías que desalojar al inquilino para tú mudarte. Tú no te mudarías con ese man. Eso es lo que pasa con el espíritu de adopción. Que cuando llega a la mente se encuentra que ya hay alguien viviendo ahí. Un esclavo que te ha protegido, que te hace sentir valioso, amado, aceptado. ¿Sabes qué es ese esclavo? Todos tus conceptos distorsionados, todas las mentiras que tienes ahí desde niño que crees que son verdades, especialmente los conceptos distorsionados de que es un papá. Y cuando él llega a decirte, yo soy un padre, yo te amo tal como eres, tú no te lo crees, porque aquí hay una mentira que te dice, los padres abandonan. Los padres no dan caricias, los padres golpean. Los padres no son trustworthy, confiables, porque los padres no cumplen su palabra. Los padres son irresponsables. Y para que ese espíritu de adopción se mude, primero hay que desalojar al inquilino. Y eso es lo que vamos a hacer el domingo que viene. El domingo que viene le vamos a poner un eviction notice, una nota de desalojo al esclavo que vive en tu corazón. Y lo vamos a sacar en el nombre de Jesús.